Bienvenido a los webinarios de Medical Expo. Este es el punto de encuentro donde la innovación en tecnología médica y el conocimiento especializado se unen para impulsar tu desarrollo profesional. En Medical Expo, nos dedicamos a proporcionarte las herramientas y la información más avanzada en el campo de la tecnología médica. Nuestros webinarios están diseñados para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico, guiado por expertos líderes en la industria de la salud. Síguenos en nuestras redes sociales para estar siempre informado sobre nuestras próximas sesiones y oportunidades de aprendizaje. Únete a nosotros y potencia tu conocimiento y habilidades en tecnología médica. Muy buenos días, estimada comunidad Medical Expo, sean bienvenidos. Soy José Ortega y quiero invitarlos a la novena edición de Medical Expo este próximo 28, 29 y 30 de octubre en World Trade Center. Les dejamos nuestras redes donde podrán ver todas las actualizaciones de este evento. El día de hoy me complace compartir con ustedes un webinario más de Medical Expo. Les recordamos que podrán colocar sus felicitaciones, comentarios o dudas para nuestro ponente en la mensajería instantánea y al finalizar el tema daremos seguimiento a estas. Me permito presentarles a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Gerardo Alberto López González, médico especialista en medicina familiar por la UNAM, maestría en gestión directiva en salud por la UVM, doctorante en administración pública y actual director de la unidad de medicina familiar en la clínica IMSS número 67, evaluador del Premio Nacional a Competitividad IMSS, vicepresidente de Comecime y presidente de AMUFAC. El doctor Gerardo el día de hoy representa con su tema a la Asociación Mexicana de Médicos Generales, Odontólogos y Adjuntos a Farmacias, AMOFAC. El día de hoy nos comparte su conocimiento con el tema tamizaje preventivo en el primer nivel de atención. Adelante, doctor Gerardo, el público es suyo, podemos iniciar con su presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Medical Expo, por la invitación y con el gusto pues, de estar el día de hoy con todos ustedes. Voy a iniciar a compartir mi pantalla. No sé si ya pueden visualizarla. Sí. Perfecto. Pues bueno, el día de hoy justamente el tema que yo quiero hablarles, como me compete pues en la parte como médico especialista en medicina de familia, pues es hablar sobre las actividades que realizamos dentro del primer nivel de atención cuando una persona o derechohabiente acude con nosotros solicitando una atención en cualquier grupo de edad o grupo etario que nosotros manejamos. Si bien es importante iniciar recordando que el sistema de salud tiene como propósito fundamental, pues promover la salud, prevenir la enfermedad, curarla o aliviarla cuando se presente y rehabilitar, en todo caso, a la persona enferma. Pero es importante que en la parte de primer nivel nosotros tenemos como compromiso solventar el 80% de las enfermedades de la población, es decir, debemos tener un conocimiento de estas enfermedades para poderle dar un tratamiento adecuado y también una parte preventiva, es decir, no dejar que llegue a suceder una enfermedad que pudiera poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. Es ahí como el corazón del primer nivel de atención y por supuesto de la especialidad en medicina de familia, que en ella también integramos pues la parte que tiene que ver con sus redes de apoyo, con la familia propiamente y las condiciones externas que puedan estar como interactuando en el proceso de salud de la enfermedad de los individuos. Entonces, hablando de esa parte de prevención, pues es importante conocer su concepto y podemos definirlo como medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez que se ha establecido la enfermedad. Entonces, lo primordial o lo que deberíamos nosotros hacer, pues es concientizar a la gente de que no llegue a un proceso de enfermedad, sino prevenirlo. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Pues evidentemente veniendo a un chequeo por lo menos una vez al año en todas las unidades, ya sea de medicina familiar, hablando del IMSS, así como a lo mejor centros de salud, de lo que habla de la salud del Estado, etcétera, para que puedan tener pues su atención.
Aquí coloqué un pequeño cuadrito en el que vemos cómo está actualmente nuestro aseguramiento público, es decir, cómo está nuestro sistema de salud actualmente en México. Si lo vemos aquí del lado derecho, bueno, pues estamos observando que tenemos en el caso de LIMS, un segundito. Bueno, viene el IMSS, sobre todo, que es la institución en la que yo laboro, pues bueno, tiene una participación tripartita, es decir, por el trabajador, por el gobierno y por la empresa. Y bueno, estas aportaciones pues se dan para administrar fondos públicos para la población y dar la seguridad social. Y de esta misma forma tripartita pues está integrado tanto el IMSS, el ISSSTE, Pemex, y esos pues brindamos la seguridad social a las personas, es decir, a todos nuestros derechohabientes. De la misma forma, en los cuadritos azules podemos observar que, bueno, derivado de los fondos federales, con aportación propiamente del gobierno, pues entonces se da esa administración de seguridad social a lo que ahora conocemos como IMSS Bienestar. Y estas personas que originalmente no tenían una derechohabiencia, pues ahora tienen una seguridad social mediante este programa que es el IMSS Bienestar. Entonces, en general, todas las instituciones públicas tienen pues el objetivo de tener tres niveles de atención. Primero, que se dedica a todas las unidades de medicina familiar, centros de salud. El segundo, las unidades hospitalarias. Y en tercero, pues los hospitales de alta especialidad. Es importante tener en mente esto porque pues de ahí deriva que nosotros, siendo primer nivel de atención o clínicas, pues debemos tener conocimiento cómo derivar a estos pacientes y en qué momento es el momento ideal o oportuno para prevenir pues las enfermedades. Bien. Aquí quise antes comentar algunos puntos o panoramas respecto a lo que es la OCDE. Y este era un artículo que hablaba sobre un corte al 2021, hablando desde el 2011 al 2021, cómo está o cómo nos están catalogando en la parte de salud con la cuestión económica que invierte el país. Aquí están los datos, digamos, que al corte del año 2021, pues mencionan que la diabetes se ha convertido en un problema importante en los países de Latinoamérica. Y esto es porque vemos la mayor cantidad de personas enfermas con diabetes en los países latinoamericanos. De la misma forma, vemos aquí que vemos aquí que Latinoamérica cuenta con menos personal médico, menos camas hospitalarias que el promedio, según la OCDE. Aquí, de la misma forma, los países latinoamericanos se está observando que no contamos con el suficiente personal médico ni la infraestructura para atender las necesidades de la población. De ahí radica que actualmente pues, se tengan que generar nuevas políticas públicas para que pueda beneficiarse la población a tener su derecho a biencia, a tener una aseguranza y pues poder ser diagnosticado con oportunidad de acuerdo a sus necesidades. De la misma forma, podemos ver que el desarrollo de la enfermedad constituye un proceso pues dinámico y que este está condicionado por múltiples factores que influyen sobre todo al individuo y su salud y es susceptible de ser intervenido y modificado en diferentes momentos de desarrollo. Mientras más se apliquen medidas de intervención, mejor puede ser el resultado de prevención de enfermedades o secuelas. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más sensibilicemos a la población y los hagamos conscientes de su educación en salud, los empoderemos propiamente a nuestros pacientes para que conozcan sus enfermedades y aquellos también que no las conocen se vengan a hacer un chequeo de forma preventiva para no llegar a un proceso de enfermedad en el cual ya tenga un estadio avanzado y del cual ya tengamos consecuencias que puedan repercutir en la muerte incluso de nuestros pacientes. Entonces, la prevención utiliza el enfoque de riesgo, o sea, que realiza intervenciones específicas a partir del perfil de riesgo particular de individuos o de grupos propiamente. Y en contraposición, la promoción realiza intervenciones dirigidas a determinantes de la salud. Y esto lo hace mediante mejoras en hábitos o en condiciones de vida generales de la población. Aquí, por ejemplo, en esta tablita en este cuadrito que pongo del lado izquierdo, podemos observar unos signos de más y menos. Esto podemos definirlo como las personas que tienen mayor riesgo de padecer alguna enfermedad y aquellas que tienen un menor riesgo. En la línea marcada, pues en negrita, digamos, estamos viendo el fenómeno determinante de la salud, es decir, en un momento determinado, en algún momento que una población o un individuo se pueda enfermar.
Si se dan cuenta, entre más, y esto nos habla sobre factores de riesgo, entre más esté acercado a una población que tenga más factores de riesgo, pues mayor predisposición tendrá para padecer una enfermedad. Sin embargo, cuando hacemos, que es la línea punteada, perdón, una intervención respecto a promoción de la salud, de cuidado, autocuidado, de educarlos en salud sobre ciertas enfermedades que padece la población, se observa que entonces en un momento determinado, que es esta que estamos marcando con un numerito 1, pues está más alejado de justamente padecer una enfermedad. ¿Por qué? Porque entonces se logró el impacto que queríamos, es decir, al promover la salud y buenas prácticas, entonces estamos observando que la población va a mejorar y se va a alejar cada vez más del riesgo de padecer una enfermedad. Entonces, de ahí radica la importancia que tengamos que incidir en la población, en educarla en salud. Y asimismo la prevención pues, puede actuar, ya decía, en los tres niveles, tanto no hablando de los niveles médicos, sino en los niveles de intervención dentro de la sociedad, que es sociedad, grupos e individuos. Sin embargo, esas acciones se dirigen en mayor medida a los individuos y a los grupos, es decir, toda la parte de la salud pública, pues está dividida principalmente a un grupo en específico o a una persona de manera individual. Y es ahí donde aplica esta salud pública la promoción sobre estos grupos y escasamente a veces en los individuos. Entonces, aquí podemos observar que hay un cuadrito en el que observamos lo que sería la promoción, la prevención y la curación. Vemos que la promoción actúa sobre todo en la sociedad, por eso les decía que es más como en grupos. Incluso aquí vemos la otra flechita que dice que actúa sobre grupos y sobre sociedad. Pero la parte de prevención ya es más enfocada, más dirigida, y la prevención actúa específicamente sobre individuos. Y todo esto, esta forma de actuar en estos niveles de prevención, de promoción y de curación, tiene que ver también, no están ligados al modo de vida y a las condiciones de vida que tengan cada una de estas personas, ya sea por la sociedad o por los individuos o grupos. Entonces, sí, como ven, así como lo manejamos como un círculo, es todo un ente importante que todos tenemos una cierta área de responsabilidad, desde los individuos en cuidar propiamente su salud, como de la sociedad de mantenerla. Y bueno, ahora sí vamos a entrar. ¿Qué hacemos entonces en el primer nivel de atención? ¿Qué enfermedades son propiamente las que nos ocupan? Pues vamos a iniciar entonces con la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, pues ustedes saben, como ya lo vimos en las primeras diapositivas, está ocupando la primera causa de padecimientos que llegan a la mortalidad, así como también en una de las enfermedades en toda Latinoamérica. Entonces, nosotros de manera institucional tenemos ciertos protocolos de atención integral que de hecho son de los que me gusta y voy a estarles hablando continuamente. En este protocolo de atención de diabetes, pues vienen algoritmos que nos definen cómo vamos nosotros a actuar ante una persona o ante una sospecha. Nosotros tenemos ciertos grupos blancos que normalmente definimos que por arriba de los 20 años de edad debemos hacer ciertas intervenciones dirigidas para buscar una posibilidad de contraer alguna enfermedad. Aquí habla de, por ejemplo, este algoritmo dice que una persona pues acude al área de medicina familiar, en el cual viene a hacerse un tamizaje de manera preventiva. Y este tamizaje se puede hacer, obviamente, por área de enfermería o también lo puede hacer por medio de su médico de consulta, médico familiar. Cuando hacen esta detección después de hacer un interrogatorio, es decir, preguntar algunos factores de riesgo, como edad, como antecedentes heredofamiliares, entonces realizan el tamizaje con una glucosa inicial, que llamamos como dextrostis, y dependiendo de sus resultados, entonces podemos dar el siguiente paso a una glucosa plasmática. Aquí podemos tener el resultado, se interpreta, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ese algoritmo de atención y bueno, cuando nosotros ya tomamos la glucosa, entonces tenemos que hacer la interpretación del estudio, recordando que lo ideal es que los pacientes estén por menos de 100 miligramos sobre decilitro de glucosa para considerarlos como pacientes pues sanos. Si tomáramos una hemoglobina glucosilada, esta debe estar menor a 5.7 o una curva de tolerancia de glucosa debe estar menor de 140. Cuando encontramos valores diferentes, es decir, que estén alterados, podemos tener, aquí lo vemos en el cuadrito rojo, aquellos que estén por arriba de 126
o una hemoglobina mayor de 6,5 o una curva de tolerancia mayor de 200. Entonces, esto nos definiría una sospecha de diabetes, más bien un diagnóstico de diabetes, y tenemos que empezar a actuar o identificar algunos daños a órgano blanco, como es riñón, corazón, la parte también incluso evaluar los pies, como que puede padecer alguna alteración o lo que llamamos como pie diabético. Sin embargo, si no tenemos este grupo que se hizo un diagnóstico, pero tenemos el grupo de color amarillo, en donde nos dice que está en predisposición, o lo que llamamos como prediabetes, entonces podemos tener un valor de 100 a 125, una hemoglobina glucosilada de 5,7 a 6,4 o una curva de tolerancia a la glucosa de 140 a 199. Y entonces ahí, pues bueno, nuestra actuación será la parte de promoción, cambiar o intentar que tenga un estilo de vida saludable y con ello, pues mejorar los niveles de glucosa. Y esto lo hacemos después una nueva valoración en 3 a 6 meses, es decir, un seguimiento que vamos a estar otorgando para verificar que se controlen esos valores o pasaremos ya sea a un cuadro verde, que sería decir que ya llegó a un estado pues normal de glucosa, o pasaríamos a un diagnóstico ya propiamente de diabetes. Si ven, todas las personas que se diagnosticaron como normales, la revaloración pues prácticamente es un año. Esto significa que podríamos hacer entonces un estudio de forma anual. Esto es importante porque a veces llegamos a tener a los pacientes como con estudios constantes y no es necesario. Por eso es importante que definamos los factores de riesgo y valoremos bien el grado de glucosa, digo, el valor de glucosa que se nos dio. Si fuera de prediabetes, ya les decía, con estos valores nos va a pedir un seguimiento de 3 a 6 meses, y si fuera ya una persona diagnosticada, pues entonces estaríamos dando un seguimiento de forma mensual con el tratamiento establecido hasta llegar a las metas de control, que estas tendrán que ser en un valor menor de 130 miligramos sobre decilitro de glucosa. Otra patología que vemos pues es la hipertensión arterial. En ella tenemos un protocolo de actuación de enfermedades cardiovasculares, que es la hipertensión arterial sistémica. Y bueno, nosotros hacemos un tamizaje en pacientes mayores de 20 años de edad, donde tomamos la presión y de ahí nuevamente definimos cuál es el valor de presión arterial que está presentando. Si nosotros tenemos una presión arterial sistólica menor de 130 y menor de 85, o si tenemos por arriba de estos valores, o aquellos en los cuales podemos ya encontrar una presión por arriba, una presión sistólica mayor de 150 o diastólica mayor o igual de 110. Si tuviéramos el caso donde nada más tenemos presiones menores de 135, pues entonces consideramos que no es un paciente hipertenso, y por lo tanto, pues nuestra evaluación tendría que ser, así como la diabetes mellitus, de forma anual. Importante, pues considerar los factores de riesgo, sobre todo los familiares. Si tenemos unas presiones que estén en una presión sistólica mayor de 135 y menor de 150, pues entonces tendríamos que valorar si un inicio de un tratamiento farmacológico. Recordemos que el tratamiento pues tiene que ver de acuerdo a las cifras tensionales que presentamos, y podemos ir de manera escalonada iniciando a una monoterapia o una terapia dual, o inclusive ir hasta una terapia con 3 fármacos. Actualmente ya tenemos ciertos fármacos, incluso que manejamos de manera institucional, en el cual vienen inmersos en una sola tableta, y eso nos ha beneficiado bastante para nuestros pacientes. Y aquí, pues, cuando nosotros ya tenemos el caso de un paciente que sí se diagnostica con hipertensión arterial, pues hay que clasificarlo. No es solamente decir, ok, ya encontré una cifra de 150, mayor de 150, y una diastólica mayor de 110, sino que también hay que poner como el nombre y apellido. Y entonces tenemos que tener una clasificación de esa hipertensión arterial. Y sobre de esa, entonces, definir el tratamiento establecido. Evidentemente, un paciente que diagnosticamos tiene que iniciar ya un tratamiento establecido, que de acuerdo al valor y a la certificación que tengamos es el que otorgaremos, según considere cada médico en su criterio. Y bueno, y el seguimiento de la forma igual que la diabetes, pues tenemos que estar haciendo de manera mensual hasta llegar a las metas de control de un paciente hipertenso. Es importante recalcar que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial, tenemos que hacer una toma adecuada de la presión. Incluso en este algoritmo, algoritmo, pues nos marca cuáles son las condiciones adecuadas para hacer esa toma,
pedir al paciente incluso que no hable, que no apriete el brazo, que permanezca quieto, que no cruce las piernas. Y también se le pide, sobre todo, que cuando vamos a hacer una medición de la tensión arterial, pues no lo hagamos inmediatamente que llega el paciente a la consulta, porque muchas veces pues, los pacientes vienen corriendo porque ya no van a llegar a la cita y pues evidentemente eso es un factor que va a tener alterada quizás su presión, su frecuencia cardíaca. Y pues obviamente no podremos hacer un diagnóstico erróneo de nuestro paciente. Asimismo, también cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico de hipertensión arterial, es importante que usemos esta estratificación de factores de riesgo cardiovasculares. Y entonces viene este cuadrito en el cual, de acuerdo a los valores de la tensión arterial, nos da y otros factores como los factores de riesgo, así como daños a órgano blanco, sobre todo con la tasa de filtración glomerular, pues nos da unas opciones de tratamiento. Vean ustedes aquí, están semaforizadas y nos indica quiénes son los pacientes que iniciarían con una monoterapia, quiénes son aquellos que incluso deberíamos solo hacer un cambio de estilo de vida y alimentación y no necesitan de tratamiento, y quiénes son aquellos pacientes que requieren incluso una terapia dual o una terapia triple. Asimismo, también es importante, como les mencionaba, hacer evaluación de los órganos, daño a órgano blanco. Sobre todo para que podamos tener en consideración que tenemos que cuidar ese órgano que se está afectando para que no tenga una complicación a corto, mediano o incluso largo plazo. Otra patología que nosotros pues estamos diagnosticando o tamizando pues es el cáncer de mama. También tenemos un protocolo de atención integral específica para el cáncer de mama y en pues sabemos que todas las mujeres mayores de 20 años de edad iniciamos con una exploración de mama que lo hacemos en nuestros módulos de área de enfermería y en el cual pues empezamos a verificar si tenemos algún hallazgo al hacer la palpación de las mamas de alguna tumoración. Aquí es importante que en la parte preventiva, pues nosotros desde los 20 años de edad les estemos insistiendo en que hagan una autoexploración. Incluso nosotros, nuestro personal de enfermería se encarga de hacer ese acompañamiento para explicar cómo es una autoexploración adecuada y que la paciente de manera mensual, por lo menos, lo esté realizando en casa. Y si detecta alguna anormalidad, inmediatamente acuda con nosotros para que demos un seguimiento a esa normalidad que detectó y verificar si en efecto se trate de alguna alteración importante. Entonces, cuando nosotros en ese grupo, a partir de los 20 años, hacemos o sensibilizamos a la paciente, cuando llegue a nuestro grupo blanco, que es a partir de los 40 años, entonces realizaremos estudios como es la mastografía, que nosotros nuestro grupo blanco lo dividimos en dos, mujeres que son de 40 a 59 años, de 40 a 49 años y de 50 a 69 años. Es decir, que nuestro grupo en general de las mujeres, pues desde 40 años hasta los 69, donde estamos nosotros revisando periódicamente y realizando los tamizajes de mastografía. Recordando que la mastografía la realizamos de manera bianual, si no hay alguna alteración y si su resultado salió como normal, ahorita lo vamos a ver, pero si no, entonces entraríamos en el protocolo para hacer un diagnóstico más preciso de esas pacientes. Y aquí pues es importante que conozcamos pues, la clasificación de BIRADS, en la cual 0 es aquella interpretación como incompleta y de la cual normalmente el siguiente paso es realizar un estudio ultrasonográfico para poder definir aquellas estructuras que no pudieron visualizarse o no pudieron concretarse en la mastografía. Después seguimos con el BIRADS 1, que se habla que es un estudio normal o un estudio negativo de alguna alteración, al igual que lo es el VIRAT-2. Muy importante porque ha pasado que a veces llegan algunos resultados con nuestros médicos y tienen un VIRAT-1 y lo catalogan como si fuera un estudio de sospecha o incompleto. Y esto es una cuestión incorrecta. Entonces es importante saber que el VIRAT-1 y VIRAT-2 es considerado normal y que no requiere más que un seguimiento, en todo caso bianual o anual incluso, dependiendo de los factores de riesgo que tengan nuestras derechohabientes. Después viene la clasificación BIRAT-3, en aquel que tenemos hallazgos probablemente benignos, pero sin embargo necesitamos dar un seguimiento con ultrasonido y puede darse en 6 meses.
para verificar que todo esté bien y después de esos 6 meses, entonces podemos reclasificar si la paciente pasa a ser un BIRATS 2, que sería normal, o si cambia de un BIRATS 3 a un BIRATS 4. El BIRATS 4 ya son hallazgos sospechosos de malignidad y son aquellos pacientes que incluso se llega a realizar algunas tomas de biopsia. Y el de estadio 5 y 6, pues evidentemente ya es una sugerencia de malignidad. Estas pacientes ya se derivan ya a valoración por la parte de segundo nivel, en la parte de clínicas de mama, que de hecho nosotros tenemos, que son médicos especializados en mama, para verificar si ya se sospecha de cáncer, hacer los estudios pertinentes y dar un tratamiento oportuno para estas pacientes. Otra patología que estamos evaluando pues es el cáncer cervicouterino. Aquí en cáncer cervicouterino nosotros no tenemos un protocolo específico, sin embargo nos basamos en la guía que fue su última actualización, perdón, en el 2011. Algo importante que mencionarles es que las guías son solamente unas sugerencias, no son algo que tengamos que hacer propiamente como impuesto. Incluso, como verán en esta guía, pues una actualización pues ya bastante atrasada. Sin embargo, bueno, el proceso de tamizaje sigue siendo el mismo. Nosotros, a partir de los 25 años de edad, iniciamos un tamizaje para lo que son cáncer cervicouterino. Sin embargo, también es importante que se realice al inicio de la vida sexual de las mujeres. Cuando nosotros hacemos este tamizaje, bueno, pues mandamos esas laminillas a una valoración por los estudios de citología y si encuentran alguna alteración, entonces estas pacientes son derivadas nuevamente con el médico familiar para que determine si esa alteración requiere de una valoración por segundo nivel en las clínicas de displasias, que sería en este. Entonces, algo que nos pasa mucho es que a veces llegan a tomar una técnica inadecuada y es por eso importante y nosotros incluso hacemos que nuestros trabajadores estén capacitados continuamente para que la técnica o la toma sea de manera correcta y tengamos el mejor resultado y que solo con esta toma tengamos la evidencia de un diagnóstico fidedigno. Cuando nosotros entonces encontramos una alteración, se envía a nuestras clínicas de displasia para que se tome una segunda muestra o en su defecto incluso biopsias. Y sobre esto se haga un análisis y si se detecta alguna alteración o una sospecha de malignidad, pues se dé un tratamiento ya específico por parte de los médicos especialistas e incluso un tratamiento quirúrgico si así fuera necesario. Nosotros hacemos un estudio de Papa Nicolau de manera anual, si tiene 2 estudios de forma anual negativos, el tercero digamos que lo dejamos como en espera o en stand-by y volvemos a hacer otra vez nuestro ciclo de 2 estudios anuales esperando que sean negativos. También no solamente evaluamos a las mujeres, también tenemos un tamizaje para los hombres y lo hacemos para la cuestión de próstata, con la hiperplasia prostática y ya en lo sugerente con cáncer de próstata. El algoritmo pues, nos dice que todo hombre mayor de 45 años o mayor de 40 con factores de riesgo, pues debe hacerse este tamizaje, interrogar sobre los factores de riesgo y realizar una encuesta que de hecho la voy a colocar, es la escala internacional de síntomas prostáticos que nos da una definición con una serie de preguntas para el paciente para saber si está en una condición leve, moderada o grave de síntomas prostáticos que pudieran tener una atención por parte de un especialista como es urología. Sin embargo, bueno, si escala que nosotros realizamos no presenta más que unos síntomas leves, bueno, damos un seguimiento, como lo vemos aquí, con síntomas leves, y hacemos un tacto rectal en el cual también no vemos alguna alteración o no tocamos, palpamos alguna alteración. Y hacemos también incluso el antígeno prostático. Si se encuentra dentro de valores normales, pues entonces esta valoración tendría que hacerse anualmente. Sin embargo, si se empiezan a detectar algunos síntomas moderados o severos, no hay alteraciones en tacto rectal pero sí tienen un antígeno prostático elevado, pues entonces lo ideal es iniciar un tratamiento con tamsulosina y revalorar en 3 meses el valor del antígeno prostático. Si presenta mejoría, entonces este paciente se canaliza nuevamente de valoración anual con el seguimiento del tratamiento ya establecido,
Pero si no, no hay mejoría, entonces, y sigue incrementando el antígeno prostático o vemos algún tacto rectal sospechoso, entonces hay que derivar al segundo nivel, al servicio de urología. Esta es entonces, les decía, la escala que ustedes pueden aplicar. De hecho, nosotros pedimos a nuestros médicos familiares que todo paciente con síntomas prostáticos se haga este tamizaje y se tenga sustentado en la nota médica de que se realizó. Asimismo, también hacemos una vigilancia y control del embarazo. En esta también no tenemos un protocolo específico, sin embargo, también usamos una guía de práctica clínica en el cual me permití colocar esta sugerencia de tamizaje de control prenatal, que nos lo divide justamente en semanas específicas, es decir, qué acciones tenemos que hacer nosotros como médicos de primer contacto a una embarazada cuando se encuentra en una menores de 14 semanas, aquellas que estén entre las 14 y las 24 y 28, las 28 y 34 y en la última de revisión en 34 y 41. Aquí es importante por recalcar que debemos tener muy en consideración el tamizaje para la diabetes gestacional y para la hipertensión gestacional, sobre todo para evitar que una paciente llegue con datos de preeclampsia, con criterios de severidad en todo caso, y que eso repercuta o ponga en riesgo tanto el producto como la madre. Asimismo, también con la diabetes gestacional es importante que se realicen los estudios pertinentes con la curva de tolerancia a la glucosa para determinar si tenemos la sospecha y si no iniciar un tratamiento específico. Esto recordemos que lo que queremos es evitar productos macrosómicos y que tengan repercusiones posteriores al nacimiento. Entonces, para no andar pues mucho, este es el cuadrito que podríamos utilizar y cuáles son específicamente las acciones que ustedes como médicos de primer contacto tienen que estar supervisando en una paciente embarazada. Recordemos que parte de nuestros objetivos prioritarios es evitar la muerte materna. Entonces, es importante que toda esta situación quede bien asentada en nuestras notas médicas para que ellos sepan que estamos cumpliendo con la parte de promoción, de prevención y de diagnóstico de las posibles complicaciones del embarazo. También nosotros tenemos unos códigos que son código infarto y código cerebro. El código infarto pues nos habla sobre el infarto como tal al miocardio. Son la serie de acciones que se realizan cuando tenemos una sospecha de infarto o propiamente el paciente con un infarto en evolución. Este código que nosotros manejamos, pues se activa ¿cómo se llama? A un centro, digamos, hospitalario que ya tenemos definido, el cual nos va a poder recibir. En este caso, para que cuente con un servicio de hemodinamia, con un médico especialista que pueda dar tratamiento específico a este paciente. Y cuando se activa por medio de un chat que nosotros llevamos, damos todo el preámbulo del paciente, las condiciones en las que está, estabilizamos dentro del primer nivel de atención en nuestras áreas de atención médica continua, participantes, porque no todas las unidades participan, y se derivan una vez activado hacia la unidad hospitalaria que se requiera. Asimismo, lo hacemos con el código cerebro, que igual en personas mayores de 20 años que empiecen con un déficit neurológico agudo en menos de 4.5 horas, pues activamos este protocolo con una serie de estudios para que pueda tener también el periodo de ventana y podamos hacer en todo caso, si requiere así, uso de tratamiento específico para que pueda el paciente no tener una secuela importante, ¿no? En su estado neurológico. Y bueno, otras estrategias que nosotros utilizamos dentro del primer nivel de atención, pues es diálogos por la salud mental. Actualmente estamos observando bastante en este índice de padecimientos mentales, hablando propiamente por lo que es depresión, ansiedad y pánico. Nosotros integramos una estrategia que se llama Diálogos por la Salud Mental en las unidades de medicina familiar, en la cual entablamos, como lo vemos en la imagen superior, una reunión de expertos del área, donde incluimos tanto área médica, área de asistentes, área de enfermería, área de trabajo social, en la cual en conjunto trabajamos para detectar un pequeño tamizaje, es decir, les damos un mini cuestionario de 5 preguntas en las cuales nosotros van dirigidas
específicamente a esos padecimientos. Quienes cuenten con un valor moderado o grave, digamos, de estos síntomas, es canalizado entonces al área de medicina familiar para iniciar una valoración por área médica, quien determinará si realmente estamos ante una sospecha de depresión, de ansiedad o de estado de pánico, y daremos un seguimiento durante 3 meses continuos, en los cuales veremos si con actividades que se derivan hacia el área de trabajo social, actividades de dispersión, hacer alguna actividad física, alguna actividad manual, atender propiamente la condición que le está generando, por ejemplo, un estado de ansiedad, sin llegar a una medicación. Y si vemos en esos 3 meses un cambio, entonces, bueno, pues ahí nos mantenemos con este paciente, incluso cada 6 y después cada año. Pero si vemos que después de esos 3 meses el paciente persiste o incluso empeoran sus síntomas, entonces se canalizan al segundo nivel con el área de psiquiatría para que den un tratamiento pues sea específico. Algo también importante que incluye este programa es el área de psicología. Aquí desafortunadamente nuestro servicio no cuenta con psicólogos, sin embargo algunos hospitales de nuestra zona sí lo tienen. Y entonces, bueno, hacemos las gestiones pertinentes para que también lleven a su vez, aparte de las actividades ¿cómo se llama? Que les decía yo, de ejercicio y demás, para que distraiga un poco al paciente, también se envían a terapias psicológicas para que puedan recibir un tratamiento y valorar también el estado pues, psicológico que a lo mejor pudiera estar detonando la ansiedad, la depresión o el pánico. Y por último, pues tenemos también otra estrategia que se llama pierde kilos, gana vida. Hemos estado observando que actualmente la población ha incrementado el sobrepeso y la obesidad. Y por esa razón, entonces, se estableció esta estrategia desde el año 2021 aproximadamente, en la cual es una intervención multidisciplinaria para los pacientes que viven con sobrepeso y obesidad. Esta se puede llevar de dos formas, tanto en medicina familiar, es decir, en los consultorios que acuden de manera continua en nuestras unidades, como también lo podemos llevar en empresas en las cuales hablamos con el área de personal y nos permite ingresar a las empresas y llevamos también este seguimiento. ¿En qué consiste? Es un tamizaje que realizamos con medición de peso, talla, estudios de laboratorio, principalmente de glucosa, colesterol y triglicéridos. Una vez que se detectan estos pacientes con sobrepeso y obesidad, se canalizan a la nutrición para llevar un plan nutricional, para una orientación nutricional, y se da un seguimiento de forma mensual durante 6 meses para llevar a una meta de reducción de peso. En esta misma intervención tiene intervenciones por parte de área de psicología e incluso en ocasiones también intervenimos con trabajo social para alguna actividad física. Este seguimiento se lleva a cabo por medio de una plataforma en la cual vamos subiendo esos resultados y al término de esos 6 meses, pues nosotros definimos un caso de éxito, que es aquel en el que pudiera haber una reducción significativa de peso e incluso también de los valores de laboratorio, hablando de glucosa, colesterol y triglicéridos. Y es así como bueno, pues concluimos todo su proceso de 6 meses con pláticas informativas también por parte de nutrición. Los enseñamos a comer, a las porciones, para que el paciente pues se reeduque y posteriormente pues se empodere y disminuya su peso. Uh-huh. Y bueno, pues en general estas son las acciones que de manera prioritaria nosotros hacemos en el primer nivel de atención, ¿no? Que son las enfermedades con las que incidimos primordialmente, los programas que llevamos, yo hablando en la parte institucional, y pues bueno, me queda más que comentar que la salud es nuestra mayor riqueza. Entonces es importante que la cuidemos, que la conservemos y que la procuremos. Entonces yo los invito en general que todos nosotros, propiamente como médicos, también participemos porque a veces nosotros también abandonamos esa cuestión, nos abandonamos nosotros en salud. Y bueno, que nos hagamos por lo menos un chequeo anual de acuerdo a nuestro grupo etario, nuestros factores de riesgo y que acudamos pues a esta área médica. Si hacemos esa detección y entonces nos encuentran alguna de estas patologías, pues con mayor razón darle un seguimiento. Y recordar que, bueno, pues el primer nivel es importante, repito, esa educación del paciente para no sobresaturar los servicios y sobre todo para que nos permitan ese objetivo que tenemos como primer nivel de atención, que es dar un seguimiento o una solución al 80% de las patologías de las que padece la población en México. Pues bueno, les agradezco su tiempo. No sé si tengan alguna pregunta.
Agradecemos mucho su ponencia, doctor. Sin duda fue información muy relevante para toda nuestra comunidad. Y a continuación daremos lectura a algunas felicitaciones, saludos, comentarios, preguntas. Tiene muchos saludos, muchas felicitaciones. Aquí nos comenta María de la Luz. Perdón, nos comenta María de la Luz. Muchas gracias, doctor Gerardo, por su excelente presentación. Muchos saludos desde Guerrero, desde Guanajuato, desde Guadalajara. Alguien le pone gracias por recordar que es mejor la prevención. Y tenemos una pregunta de Abel Flores. Nos pregunta qué pasa con los PRONAM, estos a qué sustituyen, ya que acaba de darse a conocer los cambios que habrá en el sistema de salud del bienestar. Sí, miren, justamente yo les mencionaba que bueno, yo trabajo para una institución que es el IMSS y yo les hacía mención de estos protocolos que son obviamente específicos para esta institución. Por eso les decía que tanto los protocolos como las guías de práctica clínica son solamente una sugerencia, no son como una imposición, por así comentarlo. Actualmente existen los PRONAM, justamente que serían como unos protocolos, estos que les mencioné, los PAI del instituto, pero son derivados de la parte de salud en el sistema federal. Entonces, la idea es justamente unificar o generar, unificar esos criterios para la atención, hablando del primer nivel de atención, para que se den a la población. En teoría, existen muchas aún incógnitas sobre de esto, porque se había escuchado mucho que incluso iban a desaparecer las normas oficiales y que iban a ser sustituidas justamente por los PRONAM. Actualmente no hay ninguna indicación específica, entonces, repito, esos PRONAM ustedes los pueden utilizar como una sugerencia de protocolo. Ya dependerá de cada una de las instituciones si quiere usarlos como parte de sus procesos y entonces será propiamente la institución quien les orientará a que se basen específicamente en ellos. Pero aún no es un lineamiento que indique que tengan que usarlos de manera prioritaria y que sean los únicos que ustedes pueden utilizar para su práctica médica. Perfecto, muchas gracias. Y hay otra pregunta sobre si para acceder a estos programas especiales de IMSS uno simplemente se puede acercar o tiene que generar un registro previo o cómo se realiza este proceso. Si se refieren a lo que es, por ejemplo, el programa de Pierde Kilos, Gana Vida o al programa de Diálogos por la Salud Mental, en general, cuando ustedes acuden hablando de las clínicas, pueden hacerle el comentario a su médico familiar. El médico familiar, de hecho, ya tiene conocimiento de estos programas. Se lanzan, por ejemplo, hablando del de Pierde Kilos, Gana Vida, 2 veces al año. Ahorita, de hecho, estamos por aperturar el nuevo programa en agosto para hacer ese segundo semestre. Entonces, si alguien, por ejemplo, estuviera interesado y tiene una derechohabiencia al instituto, puede acercarse con su médico familiar. Él valorará si cumple con los criterios. Estamos hablando, obviamente, de sobrepeso y obesidad, y lo podrá integrar con el servicio de nutrición para que entre en el programa de Pierde Kilos, Gana Vida. Hablando de lo de diálogos de la salud mental, bueno, estas son conferencias que nosotros realizamos de manera mensual, en la cual hacemos invitación también en días específicos que se llevan a cabo para que puedan pasar a estas conferencias. Se da una breve explicación de qué son estos padecimientos, cuáles son los signos, síntomas que ustedes pueden observar para prevenirlos o para saber si están cursando un cuadro como estos y se le hace el tamizaje. Pero si no hubiera esa conferencia, también en los módulos preventivos por parte del área de enfermería realizan ese mismo tamizaje y a pesar de no ir a la plática, de todas maneras, si es canalizado, si se encuentra con ese tamizaje, alguna alteración con el médico familiar para que le dé ese seguimiento si así se requiere. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Gerardo, por resolver todas las dudas de nuestra comunidad. ¿Hay algo con lo que quiera cerrar este tema? Pues bueno, como les mencionaba aquí en esta diapositiva que aún sigo dejando, más vale prevenir las enfermedades, más vale empoderarnos, nosotros educarnos, nuestra población en salud, identificar que las cosas, no es necesario llegar al servicio de urgencias cuando ya estemos muy mal, tenemos tiempo de cuidarnos, de prevenir esa causa. Y pues bueno, recordar que el médico familiar es una pieza clave en el sistema de salud. El primer nivel propiamente es una pieza clave dentro de todo el sistema de salud de México. Entonces, no lo dejen en saco roto, acudan con su médico familiar y hagan sus detecciones pertinentes.
Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, a nuestro ponente. Muchísimas gracias, doctor, por todos los aportes que ha hecho a nuestra comunidad el día de hoy. Si quieren contactar a nuestro invitado, aquí estaremos dejando su contacto en los comentarios. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes y les recordamos que la constancia de asistencia a este webinario la pueden descargar en el link que se les compartió en el chat. Este link recuerden que tiene una vigencia de 24 horas. Si quieren revivir este u otro tema de nuestros webinarios de dispositivos médicos, pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde encontrarán este y todos nuestros webinarios. Igualmente, volverlos a invitar a la 9ª edición de Medical Expo este 28, 29 y 30 de octubre en World Trade Center, donde Amofac nos estará acompañando en esta 9ª edición y agradecerles a todos su asistencia. Excelente fin de semana. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego a todos. Gracias. Este es el punto de encuentro donde la innovación en tecnología médica y el conocimiento especializado se unen para impulsar tu desarrollo profesional. En Medical Expo, nos dedicamos a proporcionarte las herramientas y la información más avanzada en el campo de la tecnología médica. Nuestros webinarios están diseñados para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico, guiado por expertos líderes en la industria de la salud. Síguenos en nuestras redes sociales para estar siempre informado sobre nuestras próximas sesiones y oportunidades de aprendizaje. Únete a nosotros y potencia tu conocimiento y habilidades en tecnología médica.